un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de jueves 16 de abril, como todos los jueves, dedicado a la economía. Hoy más oportuno que nunca, después de la cadena nacional anoche del presidente de la República, en que anuncia ya formalmente este proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo que trae tantas reformas en materia económica. Este primer café con los economistas hoy: Rodrigo Wagner de la Universidad Adolfo Ibáñez, con Alejandro Mico, que es académico también de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, fue subsecretario de Hacienda, recordemos, con Carlos Ominami, presidente de Chile 21, exministro de Economía, también fue senador, y con Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con ellos entonces compartimos, conversamos, debatimos en este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, como decía recién, anoche en 20 minutos, cadena nacional, la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast, donde entrega detalles, argumentos para la presentación de este proyecto de ley que se llama Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico. Es que estaba escuchando algún ruido, no sé quién era. Bueno. A ver, el plan, que incluye más de 40 medidas organizadas en torno a 5 ejes, como son la competitividad tributaria, el fortalecimiento del empleo formal, la facilitación regulatoria, la certeza jurídica y regulatoria y la contención del gasto público. Lo estoy diciendo así, los titulares, ¿no? A ver, le quería preguntar, Claudio Agostini, ¿te sorprendió algo nuevo, algo que no esperabas? ¿Qué opinas de ya la oficialización de este proyecto de ley que se supone, según dijo el ministro del Interior recién en el diario Cooperativa, entraría la próxima semana, pero no especificó el día? Tengo la impresión de que respecto a lo que se había, no anunciado, pero filtrado por lo menos, no hubo tanta sorpresa. Sí llama la atención que dada la situación fiscal que hemos hablado otras veces, que tiene que ir convergiendo el gasto con el ingreso, la mayoría de las medidas son menor recaudación tributaria en forma importante, y unas poquitas podrían aumentar la recaudación, pero no compensa para nada. Entonces, como una primera mirada macro, genera algo de preocupación en el sentido que este paquete, en mi opinión, tiende a aumentar el déficit fiscal más que hacerlo converger. Y después hay medidas que supuestamente recaudarían un poquito más, pero yo soy un poco más escéptico. O sea, la declaración de capital en el extranjero ya se ha hecho 2 veces antes, cada vez va quedando menos, así que la recaudación de eso va a ser poco. Pero además hay un tema de que estamos premiando por tercera vez a las personas que sacaron plata de Chile evadiendo impuestos. O sea, este es un premio para los evasores de impuestos que en general son de altos ingresos. Entonces me parece una mala política en general. Ya vamos a entrar en detalles, ¿no es cierto? Sí. Primero una mirada general. Sí, global. A ver, la mirada global, yo creo que esto aumenta el déficit fiscal. Ahora, ¿qué dice la autoridad? Que no, porque esto va a generar más inversión, más crecimiento, por lo tanto ahí empieza hay más ingresos fiscales, lógicamente por ese hecho, ¿no? Según el razonamiento de las autoridades. A ver, Alejandro Mico. Hola, buen día. Buen día. Yo tiendo a pensar, igual comparto que el tema del impacto de esto en las arcas fiscales con lo que se ha visto hasta ahora, uno vería que tendería a empeorarlas. El impacto en el crecimiento es solamente por las medidas tributarias, es bastante complicada. La evidencia, la ha dicho una y otra vez. ¿Te puedes acercar un poquito, Alejandro, que te escuchamos como lejos? La evidencia mundial al final del día muestra que el impacto de este tipo de medidas sobre la actividad, sobre la inversión, es acotada. Por lo tanto, efectivamente podemos tener un problema de recaudación futura
Ahora, esto tiene otras componentes que sí creo que van en la dirección correcta. Hay unos temas de permisos, de modernización del Estado, en temas de permisos que sí pueden ir en la dirección correcta, pero lo netamente tributario, de medidas de recaudación y de bajas de impuestos, creo que comparto que baja la... Pareciera que no veo cómo se compensan. A ver, Carlos Minami, buen día. El presidente anoche... Hola, tal vez esta conversación hoy en el primer café es quizá la que más va a mezclar, digamos, el componente político y económico. El presidente anoche dijo, este proyecto no es una agenda ideológica, es una respuesta concreta a 3 urgencias reales, porque el crecimiento no es un fin en sí mismo, es el medio para que las personas vivan mejor, para que haya más empleo, más seguridad y más esperanza. ¿Qué opinas de esa frase? ¿No es o sí es una agenda ideológica según tú, Carlos? Mire, yo pensé que iban a hacer un esfuerzo mayor por cambiar, por mejorar las cosas en todo lo que había sido la discusión prelegislativa con sus fuerzas políticas, con los partidos que apoyan al gobierno, pero la verdad es que lo que hay finalmente es un proyecto de reforma tributaria que está envuelto en un papel celofán donde están estos subsidios al empleo, pero lo fundamental, lo que está presente es una reforma tributaria y fundamentalmente la rebaja del impuesto corporativo. Sí. Desde ese punto de vista es un paquete bien ideológico y en torno a una ideología que además no funciona. Ellos siguen con esta idea que es francamente pensamiento mágico para la gran mayoría de los economistas, no solamente aquí en Chile, sino que en cualquier parte del mundo, en esta idea de que tú rebajas los impuestos, aumenta el crecimiento y por esa vía compensa o mejora la recaudación. Eso francamente no funciona. Entonces el efecto práctico de las medidas que están planteadas va a ser una caída de la recaudación, va a ser un mayor estrés sobre las cuentas fiscales, sin que esto signifique un aumento de crecimiento. Por lo demás, ya con la crisis internacional, más los desaciertos de las primeras medidas del gobierno, lo que han hecho es profundizar también la tendencia más recesiva. Ellos comenzamos en marzo con una economía que se suponía podía crecer incluso por sobre el 3%, 3 y tanto por ciento, con una inflación anclada en el 3%. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos una economía que probablemente crezca menos del 2%, con una inflación que se vaya por sobre el 3%, en torno al 4%. Entonces, yo creo que frente a esa situación lo que hay es básicamente un paquete ideológico y están efectivamente cumpliendo con el compromiso de rebajar el impuesto a las empresas. Claro. Pero eso, francamente, lo que va a hacer finalmente es aumentar el estrés sobre las finanzas públicas. A ver, Rodrigo Wagner, tu mirada al respecto, e insisto que todos los argumentos para, digamos, contrarrestar lo que dice, por ejemplo, Carlos Minami, o Claudio Agostini, o Sergio, o Alejandro Mico, los daba recién el ministro del Interior, Claudio Alvarado, insistiendo en que no, que esto de bajar los impuestos es para justamente propiciar la inversión, el dinamismo, porque dijo, no estamos creciendo y si seguimos haciendo más de lo mismo, esto no va a funcionar. Sí, mira, el mensaje trae pocas sorpresas, como han dicho los colegas acá, es más o menos lo que uno ha venido escuchando y más o menos sigue una narrativa donde el diagnóstico implícito no es que esté correcto, es lo que se ha repetido ad nauseum, digamos, en prensa y demás, es esta idea de que el crecimiento se frena esencialmente por razones tributarias. Es la idea, estoy repitiendo cuál es la hipótesis de ello. Por razones tributarias cerca al inicio del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y hay que echarle la culpa de todo al ministro de la época a esa reforma tributaria, y eso se repite. Y por lo tanto, si tú crees que esa es la enfermedad, entonces lo que hay que hacer es deshacer esa reforma y desintegrar y bajar el impuesto corporativo. Esa narrativa donde tú crees que lo que causó la menor inversión es la reforma tributaria, no estoy diciendo que la reforma tributaria sea buena o mala, ni que haya que haberla ajustado, sino si es el gran driver de la reducción del crecimiento. Y la verdad es que la evidencia es bastante acotada para eso. Okay. O sea, primero, el crecimiento parte más tarde. Segundo, hay un boom de inversión minero que justo se frena porque cambia el ciclo de los commodities. Y ahora lo vamos a ver en 2 años más. Va a venir un ciclo de inversión, en 1 año y medio más, parte un ciclo de inversión muy importante con proyectos de inversión grandes que tienen poco que ver con esto.
vamos a tener un ciclo de inversión esencialmente en cobre y energía asociado al sector transable de cobre. O sea, de que vamos a tener inversión, la vamos a tener, pero no necesariamente es por esta narrativa tributaria que se le asigna, y que el ministro del Interior es muy claro, y él cree que gran parte se explica por esto. Y siendo bien claro, lo que sí me sorprende es que es como si no hubieran visto las proyecciones que hizo el Fondo Monetario, o sea, que lanzó esta semana. No, el Fondo Monetario sí. creía esencialmente que nosotros íbamos a achicar nuestra brecha. Las proyecciones que hacen ellos al 2030 decían que íbamos a ajustar más o menos el gastos e ingresos hacia el 2030. Ahora básicamente dicen, no, vamos a tener una brecha por lo menos de 2 puntos del PIB. Y eso era antes de este programa. O sea, incluso si recortaras gasto fiscal por 1 punto y tanto del PIB para financiar el paquete que anunció el presidente de la República ayer, igual estamos en una situación donde la deuda estaría creciendo el 48% del producto. Si uno sigue la historia que hizo el Fondo Monetario. Sí. Y el Fondo Monetario, ¿dónde dice que está la gran noticia? En los ingresos. Que justamente el hoyo del plan que se presenta ahora. Entonces, la narrativa del ministro es internamente muy coherente a los últimos 10 años del discurso, pero poco coherente con la evidencia que estamos viendo ahora. Bueno, pero ¿qué puede llegar a suceder con este proyecto? Recordemos que se confirma que van a ser 40 medidas, no se separó el proyecto, ya hay voces en el sentido de que podría haber visos de inconstitucionalidad en esto. El ministro del Interior decía esta mañana no, porque hay objetivos, ideas matrices, y el articulado se condice con estas ideas matrices. Si hubiera indicaciones distintas a la idea matriz, podría ser, pero esto de que podría ser inconstitucional es absurdo, que incluso peca quizá de mala fe o de ignorancia, dijo el ministro del Interior. En ese sentido, Alejandro Mico, que ha tenido experiencia en el gobierno, también como Carlos, ¿qué te parece esa mención, esa posibilidad? Yo, mira, como quiero volver, creo que acércate, Alejandro. No ayuda mucho esas declaraciones. Creo que hay un tema. ¿Cuál? No, el tema es decir que todo viene, que vamos a tener, todo se compensa simplemente con el crecimiento, con el tema. No, pero te preguntaba por esto de inconstitucionalidad, esos oficios. Sí. A ver, hay que ver que es difícil decir si es que hay inconstitucionalidad si no tenemos el texto. No soy experto tampoco, pero sin el texto es imposible decir si es que, y tampoco lo he hablado, entonces no te podría decir por ese lado mi opinión. Así, ok. Carlos, ¿tú qué crees? Porque él dijo, si el articulado se condice con las ideas matrices, no hay ningún viso de inconstitucionalidad, y eso es ignorancia o mala fe, decir eso. Eso yo creo que habría que verlo en verdad con texto en mano, si es que hay normas que se apartan de las ideas matrices del proyecto. Desde ese punto de vista hay base para plantear la inconstitucionalidad. Si todas las ideas finalmente se ajustan todas las propuestas se ajustan a la idea matriz del proyecto, yo creo que no debería haber problema por ese lado. Lo que sí yo creo que esta idea de que todo pueda pasar por Hacienda y que sea una especie de tubo, eso creo que tiene bastantes problemas. Me parece que incluso puede plantear dificultades al interior del propio bloque oficialista, porque pueden haber medidas que tengan que pasar por otras comisiones. Quizás hay temas de permiso que debieran pasar, por ejemplo, por las comisiones de medio ambiente. Ahora, respecto a la posibilidad de que se apruebe, el ministro Alvarado decía, bueno, vamos a ver esto, los votos se cuentan ahí al momento, obviamente en el Parlamento, cuando se llega el momento de votar. Sí, les falta 2 votos, pero no podemos decir que tenga los votos asegurados. Vamos a buscar persuadir, que hay avances, etcétera. En el sentido, cuánto la clase política o el mundo político, el que está en el Parlamento, puede torpedear este proyecto, y si se aprueba por 2 votos, tiene igual el mismo peso, la misma fuerza. ¿Qué creen ustedes? ¿Claudio Agostini? Pues a ver, como hemos hablado muchas veces en el pasado, lo que uno quisiera es que pudiéramos tener una discusión razonable, basada en evidencia, con buena política tributaria, y llegamos una buena reforma tributaria que nos dure mucho tiempo, y eso requiere que haya acuerdo entre los distintos sectores políticos
y se apruebe por una amplia mayoría y dejemos descansar el tema tributario, ojalá por un periodo más o menos largo, más allá de ajustes menores. Mientras siga pasando esta discusión tal cual está, cada gobierno va a plantear su propia reforma tributaria y vamos a seguir reformando los impuestos cada 2 o 3 años, y a mí eso me parece muy malo. Pero justamente el presidente dijo que anunció que el proyecto va a reponer un esquema similar al DL 600 que existió en Chile hace una década. Vamos a reinstaurar el estatuto de invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo, para que los que quieren invertir en Chile sepan cuánto pagarán de impuestos en 25 años más. ¿Eso podría solucionar eso que tú dices? Sí, yo creo que en ese sentido es una buena medida, me parece razonable, sobre todo para inversiones que son de muy largo plazo, como la minería, tener un horizonte razonable en el que tú puedas optar a tenerlo o no. A mí eso me parece que tú digas, mira, ¿sabes qué? Prefiero quedarme con la tasa que está hoy día y sé que para evaluar mi proyecto esa va a ser los próximos 20 años o 15 años, lo que sea. O decido no, es que me arriesgo a que se suba o potencialmente se baje en el futuro, que exista por lo menos la opción. Yo creo que ayuda en esa dimensión. Pero para todo el resto de los que no son inversionistas con un proyecto, sigue habiendo cambios tributarios cada 3, 4 años que siguen generando ruido en otras decisiones de ahorro y no solo de inversión, laborales, en fin, muchas otras cosas. Alejandro, si te pidiera a ti, Alejandro Mico, ¿qué sugeriría para que sea mejor este proyecto? ¿Qué le sacaría? ¿Qué le pondría? Yo le pediría a que el gobierno, dado el capital político limitado que tenga, se centre en las medidas, en las mejores medidas que tiene. ¿Cuáles serían? Creo yo, primero, todo el tema que dice con modernización del tema de los permisos, esta idea de acortar de 2 años a 6 meses, que no se pueda echar atrás, me parece buena idea. El mismo tema de que tenga alguna consecuencia económica para el Estado, echarse para atrás en una medida que ya se había aceptado, también me parece una buena idea. También me parece una buena idea el tema de, entiendo yo, que es juntar todos los programas actualmente, que haya el subsidio al empleo para que bajemos la tasa de desempleo, también me parece una buena idea. Ahora, hay otros temas que yo no pondría mucho capital político, puesto que creo que enredan y no van mucho en la línea para el mayor crecimiento. Creo que el tema, volver a hablar, reabrir el tema de la reintegración, creo que es abrir una caja de Pandora, independiente si puedo estar o no de acuerdo, creo que al final del día es complicado. Creo que basarse o poner todas las fichas en algo que ya había un cierto consenso en el mundo político, inclusive de la centroizquierda hacia más la gente derecha, de que bajar el corporativo era una buena medida. Yo centraría el capital político en eso. Alejandro, se ha hablado poco, tal vez, de esto de la reintegración. Sí. ¿No es cierto que... ¿Te puedo decir algo? Sí, Cecilia, antes de lo que dijo. Yo tengo aquí, me gustaría ver, no hemos visto el detalle, pero el tema de la invariabilidad, yo la dejaría stand-by. Me gustaría ver mucho el detalle, puesto que se está hablando, según lo que yo entiendo, y así está en texto, que esto es tanto para nacionales como extranjeros y para empresas con inversiones de $50 millones o más. ¡Wow! Es súper complicado esto. Acuérdense que como se hacía con el DL 600, había que firmar un contrato ley con cada uno de estos inversionistas. Por eso se hace generalmente con extranjeros. En casi todas partes del mundo esto se hace para extranjeros, no para nacional. Imagínense que yo mañana... no sé, pongo una ley que dice que es, no sé, digo, ¿sabes qué? Yo comprometo que si firmo este contrato de ley por 25 años la tasa de impuestos es 0. Wow, y el próximo gobierno no la puede subir. Me parece súper extraño y hay que verlo con mucho detalle. Ahora, si me ponen la tasa que estaba en el DL 600, que era 42% como total, wow, ya no tiene mucho efecto, ¿ok? Por eso me gustaría verlo con más detalle. Creo que puede abrir una caja ahí compleja y que si es para los niveles que tenía el DL600, la verdad que no creo que haga mucha diferencia. La gran diferencia que hizo el DL600 en su momento tenía algo tributario, pero lo principal era con temas cambiarios, y eso fue el gran impacto. Recordemos que en esa época había mucho miedo de que no te dejaran sacar la plata para afuera.
que si yo había ganado pesos, después el banco no me dijeron, sabes que no te los cambio esos pesos por dólares y te quedaste jodido. La mayor parte venía por eso, mucho más que por el 42. De hecho, nunca se ha llegado a tasas de 42. Entonces, hemos pasado por muchas cosas en la historia. De hecho, ni siquiera en el gobierno anterior se hablaron de tasas tan altas. Por lo tanto, eso me gustaría verlo y sería más, no sé si es tan buena idea o no, porque va a abrir mucha caja de Pandora. Imagina que si es muy beneficioso, porque un PYME no va a poder tener acceso a eso. Es raro un chileno menor. Entonces eso me gustaría verlo más en detalle. La reintegración, no sé si ha hablado harto, si esas preguntas se lo no, se ha hablado harto, fíjate, pero tal vez no se ha socializado tanto a nivel general, que sea comprendido por la ciudadanía bien. ¿Qué significa esto de la reintegración? Vamos a ir a comerciales y a la vuelta seguimos con nuestros economistas. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos conversando con nuestros economistas de hoy, Claudio Agostini, Carlos Ominami, Alejandro Mico, Rodrigo Wagner. Antes de irnos a comerciales, quedamos con el tema de esto de la reintegración. Esto, cuando se habla de la reducción del impuesto corporativo de 27 a 23, es lo que más se ha conversado, es uno de los eslogans también de la oposición, que esto es beneficiar a los más ricos. El presidente anoche decía esto, yo sé que va a salir estas frases, de hecho varias veces ya lo han dicho, hasta el propio ministro de Hacienda actual ha dicho esto es una caricatura, basta con esto, pero además de la rebaja del impuesto corporativo, esto de la reintegración, ¿qué significa concretamente? ¿A quiénes beneficia concretamente, Carlos Ominami? Mira, a ver, la reintegración significa lo siguiente, que lo que se paga como impuesto a nivel de las empresas posteriormente se utiliza como crédito para el global complementario. Son dos cosas distintas. Dilo en fácil. Exactamente, o sea, en el fondo es una rebaja tributaria para los dueños de las empresas. Básicamente así opera. Este es un sistema que en general tiene poca difusión en el mundo. La mayor parte de los países del OCDE no tienen este mecanismo. Son dos impuestos que operan de manera distinta. Pero el argumento es que eso va a generar que el dueño de esa empresa reinvierta. Exacto, es que estamos exactamente en lo mismo. Esa es la definición básicamente ideológica. Yo creo que las inversiones se producen porque existen oportunidades para invertir, porque los empresarios consideran que hay rentabilidades, hay recursos que pueden ser explotados y que pueden significar poder desarrollar proyectos que sean rentables. Esto no tienen que ver fundamentalmente con los temas tributarios. Entonces yo creo que aquí es como un exceso lo que se está planteando, porque por un lado se rebaja el impuesto corporativo y por otro lado también lo que se pague como impuesto corporativo se utiliza como crédito respecto del global complementario. ¿Cuál es el resultado final de esto? Que los grandes contribuyentes, las personas más ricas del país, ya no el 1% del país, sino que estamos hablando del 0,1, el 0,01%, van a pagar menos impuestos. Ese es el resultado finalmente práctico de lo que aquí se está planteando. ¿Y eso en cuánto afecta a la recaudación fiscal, Claudio Agostini? Más o menos la estimación que yo he visto, respecto a la reintegración son más o menos unos 800 millones de dólares de pérdida adicional en materia de recaudación. ¿Es pérdida, Claudio Agostini? A ver, déjame primero explicar bien qué es reintegración, porque se mezclan cosas acá. Pero lo explicaba recién Carlos. Sí, pero en el segundo comentario que hizo confundió algo que es incorrecto. La integración tributaria, lo único que significa es lo primero que dijo Carlos, que cuando una empresa paga el impuesto de primera categoría, la empresa ganó 100, supongamos que la tasa es 25, paga 25. Y ese 25 se reconoce cuando los socios pagan su impuesto personal en el global complementario. Eso es integración tributaria, nada más que eso. Algo distinto, y esto es bien importante, es cuando se reconoce. Y eso es la base del impuesto, que es distinto a la integración. Y yo puedo reconocerlo cuando la empresa tributa, y Chile tiene un sistema así hoy día. La empresa ganó 100, pagó 25, independiente de que el empresario saque la plata o la deja ahí, se reconoce esas utilidades y tiene que pagar ahora, aunque la haya dejado ahí o la haya sacado, da lo mismo. Eso es base de vengado, y eso
es independiente de la integración. Y otra cosa distinta es también con integración base retiros, que es la empresa pagó y yo le reconozco al empresario, pero se lo reconozco y paga solo cuando retira las utilidades. Entonces, es importante separar lo que es integración de lo que es la base del impuesto. Y esas dos cosas a veces van juntas y a veces van separadas. Y Chile ha tenido todas las mezclas posibles. Y hoy día, de hecho, tenemos las dos mezclas posibles. Tenemos un sistema integrado con base de vengado. Y tenemos un sistema parcialmente desintegrado con base retiros. Entonces, es súper importante separar las dos cosas, porque pueden ir juntas o pueden ir separadas. Ahora, dicho lo anterior, la integración tributaria permite algo que es una buena política tributaria, que es que exista equidad tributaria horizontal. Un buen principio de política tributaria es que dos personas que ganan lo mismo, paguen lo mismo, independiente si es empresario, trabajador dependiente, trabajador independiente, si tiene ingresos por arriendo, por venta de acciones, da lo mismo. Eso es un principio importante de política tributaria, no solo por equidad, sino también por eficiencia. Cuando tú tienes que dos personas que ganan lo mismo, una paga más y una paga menos por el sistema tributario, entonces empiezan los trucos para tratar de disfrazarse del que paga menos, y hay ilusión, evasión, suben los costos de administración. Por supuesto, y por supuesto que sí, ese es el sistema tributario correcto, y esto lo definió Sir James Mirrlees desde los 70 en el impuesto óptimo al ingreso. A ver. Ahora ¿por qué se desintegra? Es con el objetivo de decir, ok, las rentas del capital queremos que paguen más, entonces le pongo una doble tributación. Sí. Pagan la empresa y después pagan los socios. Pero eso tiene varios efectos negativos. El primero es, asume que todos los socios de todas las empresas son personas de alto ingreso, lo cual no es verdad. Puede que la mayoría lo sean, pero no es verdad. Entonces, a ver, veamos qué dice Carlos Minami. ¿Coincides con Claudio? Mira, a ver, Claudio conoce más los detalles del tema tributario que yo, así que en ese sentido también no le reconozco su... Pero por algo no estás de acuerdo con esto de la integración. Claro, pero yo creo que, mira, por algo la mayor parte de los sistemas tributarios en el mundo y la mayor parte de los países desarrollados no tienen sistemas integrados. Es creo que una evidencia, y me gustaría saber si Claudio la comparte. Por alguna razón eso no se hace así. O sea, que para mí es cierto que muchos países tienen sistemas desintegrados. Si eso hace que sea bueno o malo, a mí nunca me ha parecido un buen argumento en general, digamos. O sea, si la mayoría de los países tienen esclavitud, como ocurrió, eso no hace que sea buena política, o que la mayoría de los países no permitían que las mujeres votaran. No, por supuesto, tampoco lo hacía una buena política, aunque la mayoría lo tuviera. Está sobreargumentando, argumentemos. No, pero mi punto es que la mayoría... Claro, hay toda una trayectoria en materia de tributación, y los países desarrollados también conocen bien esto, entonces no es por casualidad que los sistemas que primen sean básicamente los sistemas desintegrados. Pero mira, hay dos matices en lo que dices, Carlos. Uno, que la mayoría lo haga no quiere decir que sea bueno, de verdad. Dos, en todos los países desarrollados, las comisiones tributarias técnicas que se han hecho en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, la comisión de la OECD, técnicos, economistas, abogados tributaristas, contadores que han estudiado sistemas tributarios y han hecho propuestas de reforma para todos esos países, todas esas comisiones, todas, han recomendado que los países se muevan a un sistema integrado, y también lo recomienda la OECD. Lo que pasa es que políticamente es difícil porque se usa este argumento: esto va a favorecer a los empresarios son ricos, queremos que paguen más, y políticamente no se puede, pero hay países que lo han logrado: Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda. A ver, entonces, dejemos eso también es el lado más técnico. Y lo otro, países que tienen desintegración, todos han logrado de alguna forma incorporar un sistema integrado. Estados Unidos tiene dos sistemas, uno desintegrado y uno integrado, y crecientemente las empresas y las utilidades de las empresas se han ido moviendo al integrado. Chile también, acá también tenemos un sistema integrado. Entonces, para mí es lo último, con esto termino, Cecilia, para mí es una pregunta para los que creen que lo mejor es el sistema desintegrado. Si
de verdad creen que es lo mejor, que está bien, ¿por qué no promueven que se desintegre para todos? Y te dicen, no, pero es que para las pymes no. Y terminamos con un sistema pyme integrado y para las otras desintegrado. Ya vamos a hablar de las pymes. Si es tan bueno el desintegrado, ¿por qué excluimos a las pymes de un sistema que es tan bueno? A ver, Rodrigo Wagner, ¿cuál es tu opinión al respecto? Deja de volverme un piso para arriba. Yo creo que hay maneras de cómo se organizan los impuestos que son discutibles. Pero en el paquete que presentó el presidente ayer, el texto en Word suena lindo y es coherente con lo que él dice, pero la planilla Excel simplemente no empalma. Y qué es lo que va a pasar es que probablemente se le va a asignar al crecimiento futuro una capacidad de cuadrar las cuentas. Ya estamos con las cuentas descuadradas, más de 2 puntos del producto. Esto solo lo va a aumentar. ¿Y quiénes van a ser los que van a poner límite a esto? En el Parlamento, la aritmética del Parlamento, de las comisiones y demás, es muy distinto a la aritmética tradicional que hemos tenido en Chile, donde hay 2 grupos que se tienen que poner muy de acuerdo para viabilizar una reforma de largo plazo. Rodrigo, para no perdernos en la discusión sobre lo integrado y desintegrado que estaban intercambiando opiniones Carlos Minami con Claudio Agostín. Es que en términos, o sea, hay una literatura académica muy clara que mencionó Carlos que dice que la integración es deseable por una serie de propiedades. El punto general ha sido cuáles son las propiedades recaudatorias en un régimen parecido al de Chile concreto, y sobre eso nos hemos llevado dando vueltas hartos años, yo diría unos 15 años. Por eso mi preocupación de primer orden es cómo vamos a cuadrar las cuentas fiscales. Esto no está claro. El informe financiero, que lo va a mandar el gobierno en algún momento, porque nos falta que mande la ley, por lo que decía Alejandro, digamos, de ver si hay inconstitucionalidad, cosas así, pero también que manden el informe financiero. ¿Cómo se cuadran las cuentas fiscales? En los próximos 2 meses el gobierno tiene que explicar cómo cuadran las cuentas fiscales. Esto no es evidente, las reducciones de gastos no van a alcanzar. Las que van a empezar a preguntar, a mí me tocaba atender a las clasificadoras de riesgo y a inversionistas que compran bonos de Chile el año pasado, y lo que preguntaban hacia final de año es, perfecto, tiene este paquete el presidente de ajustes tributarios y demás, pero ¿cómo van a cuadrar las cuentas? Porque con solo ajustes y una reducción del gasto público no alcanza, porque ya tenemos una brecha de base importante. A ver, yo creo, sí. Si me pregunta, que hay una propuesta que se publicó creo en mayo del año pasado, que negoció el exministro Marcel con la SOFOFA, CPC y demás, que era un sistema que reducía la tasa de impuestos a corporativo, pero donde había una especie de compensación. Sí. Y yo creo que algo de eso tiene la ventaja, no para el equilibrio político, si quieren pasar este proyecto con 51% de los votos puede que lo pasen, pero para dejar tranquilo a los mercados y a los inversionistas, tú tienes que ver cómo cuadran las cuentas. Yo creo que esas propuestas van a ser revisitadas en algún momento. Uh-huh. A ver, Alejandro. ¿Quién? Yo Alejandro Mico, vamos. Sí, 2 cosas, bien rápido. Creo que el tema de la cuadratura del círculo es clave. Son 1.800 millones en rebaja de impuestos de 27 a 23, son 800 adicionales con la reintegración, esos son los datos que se han salido. Ahora, el tema yo en términos teóricos estoy de acuerdo con lo que dice Claudio en términos Claudio Agostín, ¿sí? En términos teóricos. Ahora, en la práctica, por desgracia, hoy día cuando teníamos el sistema completamente integrado, había una iniquidad tributaria de la Madonna, en términos de claramente no era proporcional a los más ricos, la gente de mayores ingresos no terminaba pagando más, no teníamos esa equidad horizontal, la gente de las rentas del capital pagaba menos impuestos que la gente del trabajo en la práctica, ¿ok? Esto es lo que se llama en economía, una cosa es el primer mejor y otra cosa es el segundo mejor, estamos en el segundo mejor. Dicho lo anterior, mi punto es que esto no es un cambio, decir que vamos a reintegrar o no el sistema. Creo que al final no es una cosa que cambie natural el sistema mucho, que no tiene mucho impacto en el crecimiento y que al final del día está sujeto a la crítica, que efectivamente quien saca más ventajas de esto es quien está en los tramos más altos del impuesto del global complementario. Ahora, dicho lo anterior,
Yo lo que creo es que el gobierno tiene que centrarse en las medidas que sean más factibles de pasar, y en este caso creo que esta no es la que más le pondría las fichas. Creo que si es que hay algo del 27 al 23 pondría las fichas. ¿Y por qué digo esto? Porque también hay unas contradicciones que se dan en la argumentación del gobierno. Mucho del gobierno ha dicho que se quiere buscar de incentivar a que los empresarios dejen el dinero dentro de la empresa para que haya más inversión, y que no lo puedan sacar o les sea más costoso sacarlo para que haya menos consumo y más inversión. Ahora, si yo creyera en ese argumento, en parte yo creo en parte en eso, el gobierno ha dicho que sí cree en eso, la reintegración va en el sentido contrario. ¿Por qué digo esto? Porque al final del día hace más barato retirar la plata de la empresa de lo que es el sistema actual, semi-integrado. Por lo tanto, tiene ciertas incoherencias también el discurso. Yo, siendo mi punto acá, quiero insistir, creo que cuando uno está en un segundo mejor, hay que tratar de hacer las modificaciones que mejoren dentro de este segundo mejor. Por desgracia, no tenemos equidad horizontal hoy día, tampoco la teníamos cuando teníamos el sistema completamente integrado, y creo que si es por eso, habría que hacer otras modificaciones que son mucho más profundas que esta simplemente la reintegración. Quiero insistir, Chile tenía un sistema completamente integrado hasta el 2014 para todos los regímenes, y no servía. Y no servía, no teníamos equidad horizontal. Okay. Entonces, esto no es un cambio, es un cambio muy menor para lograr equidad horizontal, y tiene un costo de $800 millones, que es uno de los temas grandes, como lo se acaba diciendo acá. Las cuentas fiscales no están cuadrando. A ver, como decíamos que esto tiene un componente político importante, porque el gobierno necesita, ¿no es cierto?, los votos para que se apruebe, y no se pueden eternizar con este proyecto. De hecho, lo han dicho, no quieren que esto a máximo en septiembre esté aprobado para ponerse en marcha todo este plan. Esta mañana ya reaccionó Franco Parisi, del Partido de la Gente, y dice que él le va a recomendar a su parlamentario rechazar el proyecto. Y entre una de las críticas dice que por ejemplo, a la medida de repatriar capitales, unos 300 millones, y él dice, yo esperaba que me dijeran 2.000 o 2.500 millones de dólares, 1.000 millones, pero 300 millones te alcanza solo para la reconstrucción del Olivar, Ñuble y Biobío. Y también criticó el anuncio de recortar el impuesto corporativo justo cuando las bencinas llegan a niveles históricos a nivel local. Y dijo, eso no se hace, yo espero que dijera, mañana congelo el precio de las gasolinas por 3 meses. Eso es alivio. A ver, Claudio Agostini, a propósito de los impuestos a las gasolinas, tú decías ayer que hay que subir el impuesto al diésel, porque se recauda 1.800 millones de dólares. Ese ha sido uno de tus temas siempre, ¿no? A ver, hablemos sobre esto, porque esto sí que le importa a la ciudadanía también en lo concreto, el aumento del precio de la benzina, y ya vamos a hablar de la amenaza de los camioneros, por ejemplo, paro, etcétera. Sí, solamente dame un segundo, Cecilia, para precisar algo respecto a lo que dijo Alejandro, que yo estoy de acuerdo. Es cierto que con el sistema que teníamos antes, 100% integrado, no había equidad tributaria horizontal, porque había gran parte de la plata de las utilidades de las empresas que se escapaba por 1000 lados para pagar menos. Pero eso, la razón de eso no era la integración, era dos cosas, que uno, vuelvo a lo que señalé antes, a la base del impuesto, que la base era retirada para los empresarios, digamos, cuando retiraban, es la base, no la integración el problema. Y el problema, de nuevo, no estaba en la integración, estaba en que las utilidades que se quedaban en las empresas, lo que se llamó el FUT, sí, se escapaba por 1000 lados para no pagar. Ese era el problema, pero no es la integración, es un FUT descontrolado que permitía evasión por todos lados y sacar la plata fuera de Chile con 1000 mecanismos para no pagar. Entonces, lo que hicimos fue decir, ok, tenemos un problema con la plata que se saca por otros lados para no pagar y se evade, y solucionamos ese problema desintegrando. Eso de usar un serrucho para clavar un clavo. El problema no era la integración, el problema es cómo hacemos
que esas utilidades que queden ahí sí paguen todo lo que tengan que pagar y no se puedan retirar por el lado para no pagar. Y para eso hay 1000 instrumentos, para eso hay martillo, Pero, y entonces, decidimos usar un serrucho. ¿Pero por qué? ¿Acaso las autoridades de la época, economistas, no saben de economía o qué? No, Cecilia, A ver, yo estoy Alejandro súper de Mico. acuerdo, para terminar, porque yo creo que es un tema, yo estoy de acuerdo con lo que dice Claudio, si esto viniera con otras cosas que van a ser mucho más complejas, el gasto necesario para producir la renta, mejoremos eso, Sí, veamos los pero ¿por qué no se créditos. hizo antes? Que la A ver, crítica que no es fácil, a ver, que el tema es, primero siempre uno legisla sobre dos cosas, primero sobre que uno no parte de la nada siempre, la tradición siempre tiene un peso, siempre. Cambiar algo es mucho más difícil que hacer algo desde cero, porque hay una burocracia que está entre medio, no es tan fácil hacerlo. Entonces, y eso mismo sigue siendo una razón. La reintegración hoy día genera una complicación adicional de cambiar nuevamente el sistema tributario, tal cual como está. Si subiera con otras cosas, claro, yo estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que es el tema, y de hecho yo lo he dicho 1000 veces, si partiéramos de cero, yo estoy a favor de un sistema completamente integrado. Pero dada la situación actual en la que estamos, dado el plan del plan tributario que se está planteando hoy día sobre la mesa, que solamente incluye la reintegración sin nada del otro que tú me estás mencionando, que para mí el gran tema hoy día es, para evitar la evasión y la elusión, es que miremos realmente los gastos necesarios para producir la renta que tenemos hoy día en Chile, que al parecer por ahí se va la plata. Entonces, pero dado que es una sola medida, yo no pondría las fichas del capital política en esa sola medida, si no viene lo otro. Ese es todo mi punto, y en lo técnico estoy de acuerdo con lo que dice Claudio, y siempre me ha gustado el sistema integrado, pero dada la situación actual, dado el proyecto que solamente tiene una cosa, no creo que sea donde el gobierno debiera gastar su capital político. Bueno, eso es lo que quiero decir. Ya, a ver, pero Claudio Agostini, Sí, yo te preguntaba por... Sí, cortito, a ver, que alcancemos todos a opinar. Sí, perdón, corto. No, a ver, hay un principio básico que es bien razonable, que es que uno pague por las externalidades negativas que genera. En el caso del diésel, el diésel contamina, y cuando se usan camiones y vehículos, además congestiona. Y uno tiene que pagar por eso, tiene que pagar por el efecto que le genera al resto. Y hoy día el diésel tiene una tasa de impuesto de 1,5 UTM por metro cúbico y las gasolinas de 6. Entonces el diésel, que contamina mucho más, paga un cuarto menos. Pero y lo que no razonable es la única variable que se toma en cuenta, sino también quienes lo usan, los camioneros Está bien, pero es que desde el punto de vista económico, uno en un modelo de mercado como el que tenemos, uno quiere que los precios reflejen el costo correcto de usar distintos insumos. Y hoy día el diésel está subsidiado implícitamente porque contamina sin pagar por lo que contamina. Pero hay muchos gobiernos que no les importa mucho esto del que contamina, que la economía marche y funcione es más importante. Sin duda, pero al final, ¿sabes lo que pasa? Es que al final se paga igual, pues se paga vía mayor congestión, vía mayor daño en las carreteras y sobre todo vía enfermedades respiratorias. Si eso hoy día se paga. Pero lo que pasa es que los niños que se enferman con enfermedades respiratorias y están hospitalizados no se toman las carreteras como los camioneros. Eso es lo que pasa. Pero lo correcto, cuando uno dice que, a ver, hay pocas balas de plata en economía, y esta es una, porque en general los impuestos generan distorsiones y uno quiere tratar de minimizar esas distorsiones. Un impuesto al diésel correcto no te genera distorsiones, sino que te elimina las distorsiones que ya hay. Y además te genera recaudación. Entonces ahí tenemos una bala de plata, algo que corrige distorsiones, mejora la asignación de recursos en la economía y te genera recaudación. Pero eso no está en este proyecto, ni creo que vaya a estar por un largo tiempo, porque no creo que se pueda enfrentar esto de lo que le significa como problema al gremio de los dueños de camiones, de los camioneros, ayer dijeron, se llegó a un punto de no retorno, están muy molestos, y en los camioneros del norte ya dicen que el paro se viene sí o sí, por esto del alza de la benzina. Entonces no es fácil para ningún gobierno, me imagino. No, sin duda, pero son razones políticas, no técnicas ni económicas, porque estamos chantajeados por un gremio. Pero es que es un gremio muy importante para la marcha de la economía, ¿o no? Sí, o sea, pero hay, mira, los buses, por ejemplo, son cada vez más eléctricos. Pero tú no vas a transportar la mercadería y los productos en buses, ¿no?
No, sin duda, pero el tema es que el transporte pague por los daños que causan las carreteras Sí, se en entiende. contaminación y congestión, y no lo hace. Y lo otro es que es otro tema de competencia que hemos hablado acá. Tenemos una carretera mucho más limpia, más barata, que se llama mar. Y podríamos transportar una parte importante, no todo, obviamente, por el mar, pero de nuevo tenemos ahí Ya. protecciones que impiden que haya competencia en ese mercado. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta al último bloque. Ese punto, digamos que no está en discusión en este proyecto que anunció en cadena nacional, ya que concretó, digamos, el presidente de la República. A la vuelta seguimos, por ejemplo, a ver si comentan un poquito esto que salió ya del proyecto, que es limitar la gratuidad universitaria a partir de los 30 años. Lo sacaron. Claro, es un problema menos porque eso generaba mucho ruido quizá. Vamos a ir a comerciales, las noticias y a la vuelta al último bloque. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque, nuestro primer café de hoy, como todos los jueves, dedicado a temas económicos. Estamos con 4 economistas hoy día, como siempre: Claudio Agostini, Carlos Minami, Rodrigo Wagner, Alejandro Mico. Han estado intercambiando opiniones a partir de lo anunciado anoche por el presidente de la República, este proyecto de ley que se supone es el más importante para este gobierno, porque de él depende, ¿no es cierto?, tanto la reactivación económica como la generación de empleo, por ejemplo. De hecho, lo decía el ministro esta mañana, acá la idea es llegar a los 4 años al 6,5% de desempleo, bajarlo del 8% que está ahora, y todas estas medidas son una generación de empleos. A veces cuesta entender también un poco por qué la mayor actividad económica va a generar empleo. ¿Por qué bajar los impuestos a corporativos va a generar empleo? Y eso, desde el punto de vista para la comprensión de la audiencia. A ver, Carlos Minami, ¿cuáles son los argumentos para creer que esto va a generar más empleo y qué opinas tú de eso? Bueno, yo creo que desde el punto de vista del gobierno, la idea es que aumentando el crecimiento finalmente va a generar también empleo. Yo comparto el objetivo de poder reducir la tasa de desempleo. ¿Quién no, actualmente cierto? en torno al 8, que no es cierto, Claro. es una declaración de intenciones, pero yo francamente no veo cómo un paquete de este tipo vaya a significar un aumento significativo del crecimiento. Por el contrario, yo creo que es un paquete que va exactamente desde este punto de vista en la dirección contraria. Cuando tenemos puntos recesivos a nivel internacional, lo que tiene que hacerse dentro de las posibilidades en el marco interno es tratar de aplanar esas tendencias. Lo que se ha hecho aquí, por el contrario, es exactamente en la dirección contraria, porque lo que se está haciendo es profundizar el efecto recesivo, y no es por casualidad que una economía que se estimaba a principios en torno al 3%, hoy día va a crecer por debajo del 2%. Entonces, creo que también esta idea de poder llegar a un crecimiento del 4% en 4 años más me parece bastante peregrina, porque lo que se ha sentido exactamente contrario. Y otra cosa, Cecilia, que tú dejaste plantear al principio, a mí me parece que la tramitación en el Congreso va a ser una tramitación bien compleja, porque finalmente los parlamentarios, y lo dice alguien que fue parlamentario durante 16 años, son sensibles al clima de opinión, y yo creo que va a quedar bastante en evidencia que aquí hay un contrasentido. Mientras tenemos una situación fiscal estresada, lo que se está haciendo es una rebaja tributaria que lo que va a hacer finalmente es profundizar el déficit. Desde ese punto de vista va a ser muy importante lo que pueda decir el gobierno durante los próximos meses, cuando tenga que establecer las bases de su compromiso fiscal. Yo creo que francamente las cosas las cuentas no le van a calzar, y eso creo que puede ser también un elemento bien importante en la discusión parlamentaria. Me parece, por indicaciones que he tenido, incluso en algunos debates que he estado con algunos parlamentarios de oposición, creo que para muchos de ellos puede resultar bastante difícil poder apoyar un proyecto que contiene este tipo de contradicciones. La senadora Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, ya había opinado así, pero hoy, después de escuchar, ¿no es cierto?, al presidente, ratifica su opinión. Esto de bajar el impuesto corporativo, no están los votos de ellos para aquello. Pero bueno, ahí en el Congreso se... yo creo que tampoco van a estar los votos de todos los parlamentarios del oficialismo. Ojo. Bueno, Renovación Nacional ha dicho que sí van a apoyar.
Su preocupación era la clase media, era las pymes, pero hay varias medidas ya en el anuncio en favor de las pymes, también el subsidio al empleo para las pymes, que es bastante alto. En ese sentido, todos los subsidios y todas esas medidas que se va a tomar significan, digamos, gasto para el fisco, ¿verdad? Son millones de dólares también. ¿De dónde sale eso? Es lo que a veces sería bueno poder entender. Claudio Agostini. ¿Sabes? La lógica, por lo menos respecto al impuesto a las empresas, es que tú bajas la tasa de impuestos, los proyectos de inversión se hacen más rentables, tú inviertes más y en ese proyecto de inversión hay que contratar personas. Ese es y depende del tipo de proyecto, hay algunos que generan más empleo, otros que generan menos, por supuesto, depende del sector económico. Pero esa es como la lógica económica detrás, independiente de los números, que puede ser más o menos. Ahora, desde el punto de vista del empleo, yo creo que el mejor impacto que tiene este proyecto no está en la rebaja del impuesto mayor de categoría, sino que en el crédito directo que hay para el empleo. Yo creo que eso sí hay que ver los números. El mercado laboral no es algo que yo mire mucho, o que sepa mucho, pero que haya un crédito tributario para personas que están en sueldos más bajos y que haya empleo formal, eso debería incentivar la contratación en todas las empresas, les abarata el costo de contratación. Ya me parece una medida positiva desde el punto de vista de incentivar el empleo, sobre todo el empleo formal. A ver, Rodrigo Wagner, tema empleo. Sí, a ver, una cosa que complica el tema empleo es que ahora las negociaciones salariales que se van a llevar a cabo hacia adelante son con más expectativas de inflación, porque el gobierno decidió pasar de un paraguaso los costos de esto y uno ve ya una secuela de renegociaciones. Yo estoy expectante de qué pase con la inflación de abril. Dos cosas, la inflación de abril y lo que pase con la operación renta, para tratar de entender cuánto recauda este país. Yo creo que eso va a ir ordenando un poquito el debate. Sí coincido con Claudio de que ciertos subsidios al empleo pueden ser importantes en el margen, pero uno echa de menos un diagnóstico de que hay sectores que están medio atrasados y bueno, la idea del gobierno es que quiere echar a andar la construcción y por eso genera estas rebajas de IVA de corto plazo. Yo tengo una pregunta acá. Nos han vendido de que la rebaja del impuesto corporativo tiene estas propiedades de crecimiento milagrosa, ¿cierto? Si así fuera, ¿por qué demorarla hasta los últimos años del gobierno? ¿Cierto? Bueno, porque tiene que ser gradual. ¿Pero por qué tiene que ser gradual? Porque me imagino que por la recaudación. Un antibiótico, pero es por la recaudación, Rodrigo. Pero es bien importante eso, porque si tiene estas propiedades mágicas y Chile se podría, o sea, si realmente tuviera esas propiedades mágicas, Chile tiene acceso a mercados internacionales, podríamos endeudarnos por un par de años. Lo que pasa es que los proyectos de inversión van a venir igual el 2027, sobre todo 2028 y 2029, porque vienen esos proyectos de inversión por razones no tributarias, por razones de que todo el mundo quiere invertir en cobre, las multinacionales están comprando y vendiendo pedacitos de minas en Chile. Sí, ¿te fijas? Y se cuentan estos cuentos como de que va a generar un crecimiento. Fíjate que yo genuinamente creo que puede que hacia el final del gobierno tengamos un crecimiento de 4%, pero no va a ser por esta reforma, va a ser porque vamos a tener un boom de proyectos de inversión y hoy día están trayendo maquinaria y en 2-3 años más van a estar invirtiendo más en construcción, se va a movilizar algo. Sí estoy de acuerdo con Claudio en que algo con el empleo podría ser interesante de ver, pero hay que ver el paquete completo. Fíjate que el subsidio que se genera aquí, que es con una salida suave como nos gusta a los economistas, de un subsidio a medida que yo voy aumentando mi ingreso, me alejo del sueldo mínimo, llego a los 800.000 pesos, se agrega al festival de impuestos implícitos que tenemos para las personas que ganan después de 700, 800, 900.000 pesos. Tú empiezas a perder programas sociales muy fuertes en ese rango de ingreso
casi que te deja de convenir ganar más plata. No tanto, pero hay una tasa de impuesto implícito muy grande porque pierdes muchos beneficios que andan dando vuelta. En salud, en educación. ¿Para qué hablar de la gratuidad que la pierdes de golpe cuando cruzas un punto? Entonces, yo no creo que una herramienta sola vaya a facilitar el aumento del empleo formal. Si este fuera la única medida, parece que tiene unas elasticidades interesantes, pero estamos en un contexto donde las empresas, no sé si les encuentran a los trabajadores muy caros o les van a faltar clientes, que es otro problema. Con una economía creciendo poco este año, gran parte de las pymes se quedan con menos clientes, menos actividad. Todos los que desde la oposición que critican o ponen en duda la eficacia de estas medidas o les parece que no es bueno este proyecto, ¿cuál es la propuesta? Que también es uno de los reclamos de parte del gobierno y del oficialismo. Critican pero no proponen nada. ¿Qué se podría proponer? Porque que hay que crecer más, eso están todos de acuerdo, supongo. Yo creo dos cosas. La agenda cortito, de permisos Rodrigo Wagner, anda muy... La agenda de permisos, hay mucho acuerdo y creo que es una línea que le importa mucho más a los directorios de las empresas. Hay una encuesta que muestra que los directorios de las empresas lo que creen que vamos en la aguja en términos de esto son los permisos. Y en términos tributarios está la propuesta que hizo el ministro Marcel negociada con los gremios, que era mucho más, como se llama, revenue neutral, que tiene menos, digamos, que donde el impacto fiscal es mucho más acotado. Pero se rechazó. Dando vuelta. La oposición de la época, hoy oficialismo. Perfecto, pero no es que no haya propuesta. ¿Te fijas? Ya. Alejandro Mico, respecto, ¿no es cierto?, a este tema del empleo y de la actitud de la oposición, ¿qué le pedirías tú a la oposición en este momento? Y al oficialismo, porque como decíamos, tú has sido autoridad, te ha tocado tener que, ¿no es cierto?, negociar y discutir con parlamentarios y parlamentarias para que aprueben ciertos proyectos de ley en esta situación. Sí, yo creo que lo fundamental, ojalá que me tocó escuchar ayer en la radio al ex senador García Ruminó, creo que él está en la línea correcta. Acércate un poquito, Alejandro. Está en la línea correcta lo que planteó ayer el ex senador García Ruminó, actual ministro, que esto tiene que entrar, tiene que hablarse. Es una persona que siempre ha sido bien dialogante. Creo que hay puntos que en el proyecto que son razonables, que son buenos, los temas, como ya mencioné, de los permisos, hay una serie de pero puntos. ¿se pueden aprobar ciertas cosas y otras no? Sí, cuando se dice claramente. que lo que dice el gobierno, y el argumento es que esto está todo conectado, que para que funcione tiene que aprobarse las 40 medidas. No, pero eso, mira, creo que claramente se caen 10, 20, van a quedar. Lo importante es lo que quede al final, sea lo que realmente creo que mueve la aguja. El tema de los permisos creo que es importante, el tema de esto de consolidar, entiendo que es consolidar una serie de subsidios al empleo vía un solo mecanismo, me parece interesante, me parece bueno hacer ese esfuerzo por ese lado. Hay unos otros temas que creo que son importantes, el tema de controlar el gasto, que no está solamente en este proyecto, sino que es lo que se ha venido planteando, es fundamental. Creo que por sí solo las medidas, lo que está planteado en lo tributario, algunas cosas puedo estar de acuerdo, ya del 27 a 23 sí, pero hay otra serie de otras cosas que generan un aumento de la presión fiscal que es bien complejo, creo que solamente fuerza a que tengamos un ajuste fiscal más importante. Focalicémonos en lo que puede mover la aguja, 2 o 3 cosas, todo lo que dice relación con permisos, fuerte ahí, tratar de apoyar. El tema de empleo me parece razonable, lo mismo que el tema de medidas pro inversión. Pero la rebaja del impuesto, ¿no hay disposición desde la oposición para? Yo creo que al final del día va a ser algo complejo, porque como bien se mencionó la misma en los colegas aquí, es el tema corporativo de bajar de 27 a 23 o a 24, está venido en varias gente, recordemos que la misma candidata de Chile Vamos. Del gobierno anterior planteaba lo mismo, ¿sí? Carolina Toa en su momento planteó la rebaja del impuesto, hay que ver compensaciones por aquí, pero creo que eso, meter mucho más que eso, creo que va a ser complejo, va a enredar. Así es el proyecto, pero bueno, yo creo que no se va a aprobar todo tal cual como está, y así siempre ha sido, y creo que ojalá
veamos, gastemos el capital político del gobierno, lo gaste, ojalá lo gaste en las medidas que son más importantes para el crecimiento, ya las he mencionado, y que puedan ser más factibles de pasar. Okay. Bajar de 27 a 23 creo que es más factible de pasar, porque ya lo planteó el mismo ministro Marcel, con algunas modificaciones, compensaciones por aquí y por allá. Son temas que pueden ser más fáciles de concordar. Ojalá que tengamos en la oposición y en el gobierno también la voluntad de abrir. Escuché ayer a García Ruminó, que él planteaba esa idea. Yo igual creo que en la oposición igual hay gente que está en esta idea, las posturas más al comienzo pueden ser más fuertes. Está el tema también de las contribuciones. Se confirma, ¿no es cierto?, esta de eliminar las contribuciones a la primera vivienda a partir de los 65 años. Para todos, y hay, recordemos que la gran mayoría no paga, ¿no es cierto?, pero sí hay un 1% que sí paga. Esta mañana el ministro Alvarado defendió eso, diciendo sí, para todo, incluso para los que tienen 10 casas o que tienen muchos recursos, igual, porque es el fruto de esas 10 casas, son el fruto de su trabajo, de su contribución al país y de su esfuerzo. Por lo tanto, ¿por qué pagar dos veces? Sabemos que esto, ya sabemos lo que ustedes nos han dicho varias veces, nos han explicado, de ahí salen, ¿no es cierto?, los recursos para las municipalidades, pero se insiste en este punto. ¿Qué opina Carlos Minami? Mira, yo creo que es una mala idea, porque yo comparto que existe aquí un problema, en el sentido que me parece a mí muy injusto que una persona ya mayor, que ha perdido una parte de sus ingresos producto de jubilaciones que son más bajas, y que su propiedad ha aumentado su avalúo y por tanto entonces aumenta su contribución. A mí me parece que es muy injusto que a esa persona se le diga: mire señor, usted tiene que vender su casa y irse a una casa más chica. Yo creo que aquí hay maneras de poder conciliar dos cosas. Por un lado, ¿se puede focalizar, Carlos? Yo creo que se puede conciliar por lo siguiente, con algún mecanismo del tipo de hipoteca revertida. ¿A qué me refiero con esto? A mí me parece que es importante que esa casa siga pagando contribuciones, pero esas contribuciones no las va a poder pagar esa persona por su caída en los ingresos. ¿Y quién la paga? Y lo que uno pudiera generar un mecanismo de hipoteca, de manera que cuando esa persona ya fallezca y los herederos tengan que la casa ya venga con una hipoteca que hay que pagar, producto de las contribuciones, Carlos, que no se fueron pagando durante ese tiempo. Claro, pero mi duda es cómo elegir quién no puede y quién sí puede. Bueno, eso creo que hay que determinarlo también en función de los ingresos que las personas tengan. Yo creo que habría que focalizar más la medida. Si ya hoy día una parte importante de los adultos mayores no paga contribuciones, ver también si es posible extender ese beneficio. Pero creo que aquí hay que conciliar dos principios. Uno, un principio de justicia social, en el sentido de que la persona no pierda la vivienda por las razones que explicaba, y en segundo lugar, no afectar la recaudación, no afectar el financiamiento de los municipios, porque ahí nuevamente lo que el gobierno nos dice: es que lo que vamos a hacer es que vamos a compensar por la vía del gasto, por la vía de las transferencias fiscales a los municipios, producto de la rebaja en la recaudación. Pero eso lo que no hace sino aumentar también los riesgos de que finalmente el resultado de todo este paquete sea un aumento del déficit por la caída de la recaudación. Claudio Agostini, en el caso de una persona, esto es a la primera vivienda, ¿no es cierto? Pero insisto, el tema que se le preguntó esta mañana al ministro Alvarado, y él dijo: sí, bueno, aunque sean supermillonarios y tengan 50 casas, esas 50 casas se lograron por el esfuerzo, el trabajo, ¿no es cierto?, la contribución al país, y bueno, que la primera vivienda no pague la contribución. ¿Es justo eso? O sea, no sé si es justo o injusto, es un criterio que, pues, por lo menos en economía, justicia o injusticia, no sé si tenemos criterios económicos para determinar eso. No toman ese criterio, ya, ok. Es que lo hace que hay distintas definiciones filosóficas de justicia. Yo creo que la economía es bastante más limitada en eso, y las construcciones de bienes raíces son un buen impuesto desde el punto de vista de política tributaria. Uno, por razones de justicia política, otra puede decidir no usarlo, y está bien, es legítimo, pero es un buen
¿Impuesto en qué sentido? Es fácil de administrar, es difícil de evadir, es fácil de fiscalizar y no genera muchas distorsiones. O sea, tiene todos los checks que uno quisiera de un buen impuesto. Entonces, es una herramienta tributaria que es útil de tenerla en el maletín tributario y uno puede decidir usarla o no. Dicho eso, lo que plantea Carlos es correcto, en el sentido de decir, ok, este es un problema, no es que no tengas plata, lo que pasa es que vives en una casa que vale mucho y tus ingresos bajaron y no puedes pagar las contribuciones, es un tema de flujo solamente. Ahora, lo primero es que hoy día, para cualquier adulto mayor que gana menos de 980.000 pesos y vive en una casa de menos de 225 millones, o sea, estamos hablando de personas que están en el 22, 23% de más altos ingresos de Chile, en casas que están dentro del 10% más caras de Chile, no paga. O sea, ya hay una parte importante del problema que se solucionó. Si ganas menos de 2 millones de pesos y más de 980.000, pagas 50% de contribuciones. Entonces, de verdad, esto es un impuesto que hoy día afecta a personas que están en las casas más altas de Chile, más caras, perdón, de Chile, de los ingresos más altos. Entonces, es bien acotado el problema, de verdad. Pero entonces no hay que tomar esta medida. No, a mí me parece razonable, que eso no quiere decir que no existan casos, por supuesto que hay personas que se ven afectadas, por supuesto. Yo para esos casos lo correcto es lo que plantea Carlos y es lo que se hace en Canadá y en Inglaterra y en algunos estados de Estados Unidos. Decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una casa que subió de valor muchas veces porque el Estado invirtió, eso también es importante decirlo, el Estado construyó una línea de metro y gracias a eso subió mi casa. O sea, yo no invertí ni un peso en mi casa y ahora vale el doble. Entonces es razonable que el Estado recupere eso también, dado que fue gracias a la inversión del Estado que el valor de la casa subió. Y lo que se hace eso, es decir, mira, ¿sabes qué? De acuerdo a tus ingresos tú puedes pagar esto, un tope, 5, 10% de tus ingresos en contribuciones máximo o menos, da lo mismo, y el resto queda como deuda para cuando la casa o se venda o tú la heredes, y ahí se paga la deuda y eso soluciona el problema. Bueno, como verán, son muchos los temas, los detalles que podríamos seguir comentando con ustedes. Nos termina el primer café de hoy, seguimos la próxima, porque con este proyecto de ley tenemos para todo el año. Eso es verdad. Rodrigo Wagner, Alejandro Mico, Carlos Minami, Claudio Agostini, que tengan una buena jornada. Chao. Muchas gracias a todos. Chao. Saludos. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.